Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las inversiones inmobiliarias, más precisamente lo que sería la inversión en una propiedad, ¿no? Si conviene alquilar o si por el contrario conviene comprar una propiedad. Mucha gente va a pensar que esta respuesta es obvia, que siempre lo que conviene es comprar una propiedad porque bueno, las propiedades se revalorizan, es una inversión, funcionan muy bien, pero la respuesta es un poco más compleja que eso y no en todos los casos conviene comprar una propiedad antes que alquilar. Es más, hay muchos casos en los que conviene alquilar y obviamente invertir el dinero, por ejemplo, en la bolsa de valores. Entonces, ese interrogante es el que vamos a estar respondiendo en lo que es este vivo. Mucha gente hace un razonamiento simple y dice, bueno, la hipoteca, el valor que yo tendría que pagar como hipoteca mensualmente es menor al alquiler de esa propiedad. Entonces, bueno, me conviene comprar la propiedad con una hipoteca, pago la mensualidad de la hipoteca, vivo ahí y encima me estoy pagando una casa y me estoy capitalizando. Pero en muchos casos vamos a ver que esto no es así y no funciona así. Y obviamente muchas veces la gente se ve tentada por mensajes como podrías tener tu casa por $400 por mes, $500 por mes, $600 por mes, el valor que sea. Entonces parece algo bastante bajo y bastante accesible, a lo que bueno, muchas personas podrían verse, digamos, de alguna manera con ganas de adquirir una propiedad porque dicen, ok, con 400, 500, $600 por mes me podría comprar mi casa, mi propiedad, vivir ahí, capitalizarme y hacer una inversión en eso, y obviamente para muchas personas eso es bastante atractivo. Pero lo que vamos a ver es que en muchos casos no es tan conveniente comprar y conviene alquilar. Y obviamente todo se define con la matemática, ¿no? Con lo que es los números, básicamente. Este es el primer mensaje que dije, que mucha gente tiene este razonamiento, que es, bueno, si el pago mensual de la hipoteca es menor al alquiler que tengo que pagar, me conviene comprar la propiedad con esa hipoteca. Esto es lo que piensan muchas personas, pero vamos a ver que es un gran mito de lo que es la inversión en inmuebles y en propiedades, digamos, para vivir. Luego hay otros mitos que también vamos a ir desmontando a lo largo de lo que es este video, que es, por ejemplo, gente que dice, mi casa fue la mejor inversión. Hay mucha gente, no sé, gente grande que compró su propiedad en los 80, en los 90, incluso antes, que dice, yo con mi casa gané mucho dinero, fue la mejor inversión que hice. Y esto probablemente no sea cierto, porque vamos a ver más adelante que las propiedades no son una gran inversión a largo plazo. Otro mito es que las propiedades siempre suben de precio. Vamos a ver que esto tampoco es verdad. A veces las propiedades suben y a veces bajan. Otro mito es que el real estate es la mejor inversión que uno puede hacer, y también es falso, no es así en todos los casos. Otro mito es que los ricos invierten en propiedades. Esto tiene parte de mito y parte de verdad. A ver, sí, los ricos invierten en propiedades, pero probablemente no se hayan hecho ricos con lo que son las propiedades. Otro mito es que los inmuebles son seguros, son una inversión segura. Esto vamos a ver que tampoco es así porque tienen volatilidad y pueden subir y bajar. Y otro mito es que las propiedades nunca bajan de valor. Esto también obviamente es mentira. Hay incontables casos en los que las propiedades inmobiliarias han bajado de valor y las casas han bajado de valor históricamente. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. ¿Las propiedades son una buena inversión? Y la realidad es que no tanto. Las propiedades generalmente no son tan buena inversión como parece a primera vista. Según este estudio que hizo Credit Suisse, que es uno de los bancos más grandes de todo el mundo, el estudio se llama Credit Suisse Global Investment Yearbook, que es un estudio que se lanza anualmente. Este es el de 2018, por ejemplo. Se analizó el retorno desde 1900 hasta 2017 y se vio que las propiedades generaron un retorno del 1.3% por encima de la inflación, mientras que las acciones generaron un retorno del 5% por encima de la inflación. Esto nos indica básicamente que las acciones son mucha mejor inversión que las propiedades porque
fíjense, la diferencia de retornos es claramente muy pero muy grande, básicamente. Y otro estudio que va en línea con esto también es este estudio que se llama No Price Like Home, Global House Prices, que se analizaron los precios de las propiedades globales desde 1870 hasta 2012. O sea, tenemos más de 140 años de historia de análisis de los retornos de las propiedades. Y se llegó a la conclusión de que las propiedades rindieron en torno al 1% por encima de la inflación. Recuerden esto comparado con las acciones, que tienen un retorno del 5% por encima de la inflación a largo plazo e históricamente. Entonces, con esto nos damos cuenta que las propiedades no son una gran inversión. A ver, puede haber ciertas propiedades o ciertas ciudades o ciertos sectores o países donde las propiedades suban muchísimo por un periodo corto de tiempo. Sí, esto puede pasar. Pero el promedio de las propiedades no genera buenos retornos. Y siempre acá tenemos que hablar de promedios. De nada sirve hablar de un caso puntual, porque yo también te podría mencionar una acción puntual que tuvo un rendimiento espectacular. Y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, analizando los promedios, vemos que propiedades más o menos 1%, 1,5% por encima de la inflación, y lo que son acciones rinden un 5% por encima de la inflación. Otro gran mito que vamos a desmontar acá es que las propiedades son una inversión segura, y esto nada más alejado que la realidad. Y básicamente podemos ver que estas son las propiedades de los Estados Unidos, un país desarrollado que supuestamente es un país muy seguro, ¿verdad? Bueno, lo que podemos ver acá es que este es un gráfico de los precios de lo que son las casas en Estados Unidos. Esto lo desarrolla la Reserva Federal, es información brindada por la Reserva Federal. Vemos más o menos los precios desde 1988 hasta 2024 y vemos que sí, obviamente la tendencia es alcista, pero tiene sus subidas y bajadas. Por ejemplo, de lo que fue el pico de 2006 hasta 2012, las propiedades bajaron un 30% del pico al mínimo en 2012. Entonces las propiedades no son una inversión segura que nunca bajan, sino que tienen subidas y bajadas como cualquier activo. Lo único que obviamente la propiedad no cotiza día a día, entonces no la podemos ver como una acción, pero si pudiéramos ver el valor de la propiedad día a día, veríamos que va teniendo fluctuaciones, va subiendo y bajando. Y algo muy a tener en cuenta es que en los periodos de crisis, las propiedades, por ejemplo en la crisis del 2008, bajaron. Entonces, si estamos con problemas financieros y encima nuestra propiedad baja, bueno, nuestro patrimonio se puede ver severamente afectado. Y vamos a otro caso mucho más extremo, que es las propiedades, por ejemplo, en Argentina. En Argentina las propiedades, tienen fluctuaciones mucho más brutales que las que vimos en Estados Unidos. Por ejemplo, en este estudio, que es una elaboración de Properati en base a los datos provistos por Santiago Magnini y datos propios, que vemos el precio del metro cuadrado en Buenos Aires y vemos que, fíjense, desde más o menos los 80 hasta ahora, fíjense la volatilidad que tuvo el precio del metro cuadrado en Argentina, el precio de las propiedades. Específicamente esto es en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que desde el pico máximo que se llegó en los 80 hasta el pico mínimo hay una bajada del 70%. Entonces, no, las propiedades no son para nada seguras, ni en el primer mundo, ni siquiera muchísimo menos en los países en vías de desarrollo como lo puede ser Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante a considerar para tomar la decisión entre comprar o alquilar? Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión entre comprarnos nuestra casa o vivir alquilando es el conjunto de los costos irrecuperables. El concepto de costo irrecuperable lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente lo que tenemos que hacer es comparar los costos irrecuperables de alquilar una propiedad comparado con los costos irrecuperables de comprar una propiedad. Y ahora cuando lo veamos van a ver que son valores muy pero muy intuitivos. ¿Cuál es el costo irrecuperable de alquilar? Es muy simple, es el valor que tenemos que pagar de alquiler mensualmente. Se puede llamar alquiler o renta en otros países.
que es, bueno, lo que pagamos mensualmente por estar viviendo en un lugar. En el caso de alquilar, el costo irrecuperable es muy simple y muy intuitivo, digamos. Ahora, en lo que es el caso de comprar, tenemos tres tipos de costos irrecuperables. El primer costo irrecuperable es el costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa el costo de estar comprando esa casa en vez de invertir ese dinero en acciones. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula en base al rendimiento de las acciones menos el rendimiento de las casas o de las propiedades. Esto es un valor que habíamos visto anteriormente. Recuerden que acá lo habíamos visto, que el rendimiento de las acciones es de un 5% y el rendimiento de las casas o de las propiedades de un 1%. Entonces, la diferencia es del 4% en este caso, ¿no?, que estamos viendo acá. Ese es el primer costo irrecuperable de comprar una propiedad. Ahora, el segundo costo irrecuperable de comprar una propiedad son los impuestos. Básicamente, al comprar una propiedad vamos a tener impuestos asociados por tener esa propiedad, el famoso impuesto inmobiliario o como se llame en tu país. Y otro costo irrecuperable que mucha gente no lo tiene en cuenta es el mantenimiento. Al comprar una casa le vamos a tener que hacer un mantenimiento anualmente para más o menos mantener su valor. Si no, la casa se cae a pedazos básicamente y luego de 15 o 20 años no nos va a servir para nada esa propiedad. Entonces, estos son los tres costos irrecuperables de adquirir una propiedad. Ahora lo que vamos a ver es una comparativa entre los dos con números aproximados y números realistas. Acá podemos ver los ejemplos de costos irrecuperables anuales. En alquilar vamos a suponer un alquiler que sea del 5% del valor de la propiedad anual, ¿no? Entonces el total es el único costo irrecuperable, es el 5%. Ahora, en el caso de comprar, tenemos los tres costos irrecuperables que habíamos visto. El costo de oportunidad, que lo calculamos en el 4%. Recuerden que este valor viene del rendimiento de las acciones, que es un 5%, menos el rendimiento de las propiedades, que es un 1%. La diferencia nos da un 4%. Luego en impuestos más o menos se calcula un 1% de impuestos del valor de la propiedad anual, y mantenimiento también se calcula más o menos en un 1%. Entonces acá en este ejemplo nos daría un total de 6% de costos irrecuperables. ¿Qué conviene entonces en este caso? Bueno, conviene alquilar en vez de comprar una propiedad con estos números. ¿Por qué? Porque el total de costos irrecuperables es menor en el caso de alquilar que en el caso de comprar. Y también lo podemos ver de manera numérica. Por ejemplo, una propiedad que vale $100.000 tendría en total costos irrecuperables de alquilar $5.000 anuales. Este sería el costo irrecuperable de alquilar. Ahora, el costo irrecuperable de comprar esa propiedad sería el costo de oportunidad, que habíamos visto que era el 4%. 4% sobre $100.000 nos da $4.000 anuales de costo de oportunidad. En impuestos era el 1%. 1% por $100.000 nos da $1.000 anuales de impuestos. Y mantenimiento también el 1%, o sea $1.000 anuales. En total nos darían $6.000 de costos irrecuperables. Como vemos acá, se ve numéricamente que alquilar en este caso conviene antes que comprar o adquirir una propiedad. Ahora lo que vamos a ver básicamente, comprar o alquilar, pero con una hipoteca, porque en el caso que vimos anteriormente es, comprando o alquilando en efectivo. Si tenemos todo el dinero en efectivo, ¿qué hacemos? Compramos la propiedad en efectivo o alquilamos e invertimos el dinero. Pero la mayoría de la gente no compra sus propiedades en efectivo, sino que lo hace a través de un crédito hipotecario o una hipoteca, como se llama. Y ahora en Argentina empezaron a salir los primeros créditos hipotecarios luego de mucho tiempo, y todo el mundo está, la verdad, muy expectante, muy interesado acerca de estos créditos hipotecarios. Hay récord de consultas sobre estos créditos hipotecarios y hay mucho interés por ellos. Y la verdad que por el momento a mí no me parece nada bueno y nada interesante. Pero bueno, hay mucho interés sobre esto y quiero brindar un poco de claridad sobre lo que es este tema. Más o menos la tasa de interés de estos créditos hipotecarios en Argentina está en un 7% y
muy importante, es tasa variable. O sea, no es una tasa fija, sino que se maneja con tasa variable, que esto es mucho peor porque la tasa puede subir muchísimo. También puede bajar, obviamente, pero puede subir muchísimo. Esto es el promedio. Yo saqué acá un ejemplo de un crédito hipotecario que es del 8.5% anual de interés, pero con tasa variable encima. O sea, la verdad que no es muy atractivo, digamos. Luego, por ejemplo, vamos a ver un mercado mucho más desarrollado y estable como lo son los Estados Unidos. En Estados Unidos, una tasa de interés de una hipoteca hoy en día está más o menos en el 7%, pero lo bueno es que es una tasa fija. O sea, ya sabemos qué tasa vamos a tener en lo que son los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Fíjense acá más o menos tenemos un ejemplo de las tasas a diferentes años, digamos que un promedio de un 7%. Luego tenemos en Chile, por ejemplo, lo que son los créditos hipotecarios que más o menos se manejan con una tasa del 7% de interés variable. Esto todo sin contar la inflación, ¿no? Digamos, sería interés bruto. Ahora, el tema es que en Argentina y en Chile, por ejemplo, la tasa que nos ofrecen es una tasa de interés que se suma a la inflación. O sea que es una tasa, digamos, bastante elevada porque es la inflación más la tasa de interés. En Chile es de un 7% y es tasa variable. Luego tenemos en México, por ejemplo, créditos hipotecarios que tienen una tasa de interés del 10% fijo. Es una tasa también bastante elevada, digamos. Y luego tenemos España. En el caso de España es mucho más atractivo ya que la tasa de interés ronda en promedio un 3.5% de interés fijo encima. Así que es bastante interesante. Y si vemos lo que es la eurozona, por ejemplo, más o menos ronda en el 3.5%. Acá podemos ver diferentes países de la eurozona y sus tasas de interés. Y acá achico un poco, vamos a poder ver, por ejemplo, los diferentes países de la eurozona y las tasas de interés que tienen esos países. Pero bueno, más o menos les di una idea de lo que son las tasas de interés en algunos países seleccionados y en Europa y en la eurozona. Acá, bueno, vemos más o menos lo que son los cálculos de las diferentes tasas de interés en los diferentes países. Y bueno, acá lo que estamos haciendo básicamente es calcular el total de costos irrecuperables anuales, pero contemplando la hipoteca. En el caso del alquiler es el mismo, el 5%, esto no cambia. Ahora, en el caso de comprar la propiedad cambia un poquito porque hay que dividir lo que es el costo de oportunidad de el interés de la hipoteca. Los impuestos y el mantenimiento quedan iguales. ¿De dónde salen estos dos valores de costo de oportunidad y de interés de hipoteca? Bueno, muy simple. Fíjense, acá tengo una calculadora, por ejemplo, y el costo de oportunidad sale básicamente de lo que es el pago inicial que tenemos que hacer a la hora de sacar un crédito hipotecario. Siempre hay que hacer un pago inicial que generalmente es del 20% de la propiedad. El 20% lo tenemos que pagar y el 80% nos lo dan financiado, por ejemplo. Entonces, en este caso, si el 20% lo tenemos que pagar de una, ahí podemos sacar el costo de oportunidad, que recuerden es la diferencia entre invertir el dinero en bolsa o comprar la casa. Esa diferencia es de un 5% menos un 1%, nos da en total un 4% de costo de oportunidad. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el 4%, 0.04, que es el 4%, y lo tenemos que multiplicar por el 20%, 0.2. Nos da esto, lo multiplicamos por 100 y nos da 0.8%. Esto es el costo de oportunidad del famoso down payment o el pago inicial, el adelanto que tenemos que hacer para sacar el crédito hipotecario. Y luego le tenemos que sumar el interés de la hipoteca de el otro 80%. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el interés de la hipoteca, que recuerden, digamos que más o menos está en un 0.07, que es el 7%, y esto lo tenemos que multiplicar por el 80% restante del, digamos, lo que vamos a financiar. Nos da un 5.6%. Yo redondeé en 5.5% de costo irrecuperable, pero bueno, concretamente es un 5.6%
exactamente, pero bueno, para hacer números redondos puse 5.5. Impuestos ya vimos que es lo mismo que en el caso anterior y mantenimiento también es el 1%. Entonces el total de costos irrecuperables de comprar con hipoteca nos daría 8.3%. Acá me están preguntando a cuánto son esos ejemplos, a cuántos años, digamos, es lo mismo. Puede ser a un año o puede ser a 30 años, que el ejemplo es exactamente el mismo porque estamos calculando costos irrecuperables. No estamos viendo un total de años. Luego al final les voy a mostrar un Excel que está muy bueno, en el que muestro, bueno, cómo se puede hacer un cálculo de qué dinero tendríamos al final si compramos la propiedad o si alquilamos e invertimos el dinero. Van a ver que está muy bueno y que es realmente interesante este Excel, pero bueno, eso lo vamos a ver al final. Entonces, si vamos a números, esto lo pasamos a números de una propiedad de $100.000. El costo irrecuperable total de alquilar es de $5.000 y el costo irrecuperable de comprar es de $8.300. No es más que estos porcentajes puestos para un ejemplo de una propiedad de $100.000 estándar, ¿no? Así que fíjense que, como ven, no siempre conviene comprar y no siempre conviene alquilar la propiedad. Hay que hacer el cálculo, que es este cálculo simple en el que podemos hacer la comparativa básicamente. Algo que vamos a ver ahora es algo muy interesante, que básicamente es un Excel en el que podemos definir si es conveniente comprar o es conveniente alquilar una propiedad. Es un Excel que van a ver que está muy bueno porque les va a mostrar cuánto dinero tendríamos al final si compramos la propiedad o si alquilamos e invertimos el excedente. Así que ahora aguárdenme que abro ese Excel y se los muestro. Bueno, básicamente este Excel lo que muestra es la diferencia numérica entre comprar una casa y entre alquilar e invertir el dinero. Es bastante sencillo de completar este Excel porque lo que hay que modificar es lo que está en amarillo. Por eso le puse acá solo modificar lo que está en amarillo, que eso es lo que tendríamos que modificar. Por ejemplo, para una propiedad estándar que vimos de unos $100.000, un valor de escrituración promedio, digamos, rondaría en el 8%. Entonces tendríamos que poner acá $8.000, obviamente en negativo, que es lo que tendríamos que pagar, por ejemplo, para escriturar una propiedad. Luego ponemos el down payment, que es el pago inicial que tenemos que hacer para sacar la hipoteca. Recuerden que hipotecas por el 100% del valor de la propiedad prácticamente no existen, entonces siempre tenemos que hacer un pago inicial. El siguiente punto que tendríamos que poner es la revalorización anual de la propiedad. ¿Cuánto se revaloriza anualmente la propiedad? ¿Cuánto estimamos que se va a revalorizar anualmente? Yo le puse un 3%, que básicamente, ¿de dónde viene este número? Este número viene de una inflación estimada en un 2% y las propiedades que se revaloricen un 1% más que la inflación. O sea, sería un 3%. Esto recuerden que es a largo plazo, son valores a largo plazo. Porque como ven acá, durante 30 años vamos a sacar esta hipoteca. Así que el siguiente punto es en años 30. Ahora ustedes obviamente pueden ir jugando entre comillas con estos valores y pueden poner valores que ustedes consideren adecuados. Por ejemplo, si ustedes creen que la propiedad se va a revalorizar un 5% anual, pueden ponerlo. Pero bueno, un 5% sostenido durante 30 años y es un número bastante optimista. Pero bueno, pueden ir probando diferentes valores para ver cuánto les da, ¿no? Y luego acá lo siguiente que tenemos que poner es el pago mensual de la hipoteca. Que este valor hay una manera muy sencilla de sacarlo, que es con una calculadora, con lo que se llama una calculadora de sistema francés. Que si ustedes ponen calculadora sistema francés en Google, les van a salir muchísimas. Yo acá les muestro, por ejemplo, alguna calculadora. La verdad que todas las calculadoras son más o menos iguales, así que no va a cambiar mucho. Acá, por ejemplo, vemos lo que es acá en esta página, Mariva Bursátil, por ejemplo, sistema francés. Acá vamos, monto del crédito, por ejemplo, acá habíamos visto que eran $80.000. Cantidad de cuotas son 30 años, entonces son 360 cuotas. Y la tasa nominal anual, suponemos un 7% de interés anual de tasa, y le damos a calcular. Y fíjense que las cuotas nos dan
más o menos en unos $530 cada cuota mensual con lo que es esta tasa de interés. Entonces, en el pago mensual de hipoteca le puse estos $530 que lo saqué de esta calculadora de sistema francés que vimos recién. Luego en impuestos le puse el 1%, que es más o menos lo que habíamos visto que hay que pagar de impuestos anuales por la propiedad, y mantenimiento el 1% también, que es lo que habíamos visto que hay que gastar en mantenimiento de la propiedad para que más o menos siga manteniendo su valor y que no se caiga a pedazos básicamente. Y fíjense que acá me da un valor final de la propiedad luego de esos 30 años de $242.000. Fíjense, acá está el desglose, todo lo que hay que pagar de hipoteca, de impuestos, de mantenimiento y el total, digamos, de pagos que hay que hacer. Fíjense, por ejemplo, acá en el mes 1 hay que pagar $530 de hipoteca. La mensualidad de la hipoteca es siempre la misma, siempre $530. Los impuestos los puse que se vayan incrementando igual que la revalorización de la propiedad, o sea, un 3% anual. Por eso fíjense que va subiendo el pago de impuestos. Y el mantenimiento lo mismo, va aumentando también en un 3% anual. Entonces el total nos da el total de pagos, digamos, o de costos que tendríamos mensuales. Acá mes tras mes, fíjense, tenemos en total 360 meses con el pago que habría que hacer cada uno de los meses respecto a lo que es la hipoteca, respecto a los impuestos y al mantenimiento. Esto es en la parte de comprar la casa. Ahora vamos a ver lo que es la parte de alquilar la misma casa, alquilarla, digamos, pagar una renta o un alquiler e invertir el dinero en la bolsa para intentar sacar más rendimientos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? El down payment más el valor de escritura, en vez de gastarlos en la hipoteca, en el inicial, lo vamos a invertir en bolsa. Entonces estos $28.000, que es el down payment más la escritura, la podemos poner a generar una inversión con un interés, digamos, del 7% anual, que en bolsa es algo obtenible, es algo que se ha ganado en los últimos 120 años de historia, se ha generado este interés. Entonces podemos calcular el rendimiento de la bolsa en un 7% anual. Esto es rendimiento bruto, esto no tiene en cuenta la inflación, ¿no? Y en años le ponemos 30 años también, que es el mismo periodo que en el ejemplo de la hipoteca. El valor final de esta inversión de $28.000 puestos al 7% durante 30 años nos da $213.000. Luego vamos a tener que pagar un alquiler. Yo este alquiler lo supuse en $420, que más o menos es un alquiler del 5% anual de esta propiedad. Fíjense, si hacemos el 5% de $100.000, bueno, obviamente son $5.000 dividido 12, tendríamos que pagar más o menos unos $420 mensuales de alquiler, ¿no? Y el alquiler también obviamente se va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo y aumenta a razón de 3% anual el alquiler, ¿no? Ahora lo interesante es que si en este caso, si nosotros alquilamos e invertimos el dinero excedente, el dinero que tenemos excedente por no haber sacado este crédito, vamos a tener al final de los 30 años casi $500.000. Entonces fíjense la diferencia entre alquilar e invertir el dinero y de comprar una casa, obviamente con este ejemplo, con estos datos. Fíjense, casi $500.000 contra $250.000. Hay $250.000 de diferencia. Entonces hay mucha gente que dice que no, la casa es la mejor inversión y cuidado que comprar una casa podría ser la peor inversión de tu vida y la peor decisión financiera de tu vida. Y acá podemos ver de dónde sale ese valor, ¿no? Acá tenemos lo que es la inversión que podríamos hacer mensualmente, que en vez de estar pagando la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento de la casa, podríamos destinar ese dinero a hacer una inversión al 7% anual. A eso obviamente le tenemos que descontar lo que pagamos de alquiler, porque no vamos a vivir en la calle, vamos a estar en algún lado. Y cuando le descontamos eso nos da un capital más intereses el primer mes de $278, ¿no? Pero luego el segundo mes tenemos más disponible para invertir y lo invertimos en bolsa. Entonces el capital más interés se va a ir incrementando mes a mes porque vamos a tener dinero disponible para invertir en bolsa. Nos va a quedar un excedente
disponible para lo que es la inversión en bolsa. Entonces fíjense que acá se va incrementando cada vez más el valor de capital e interés que vamos teniendo y nuestra inversión se va a ir capitalizando y se va a ir sumando hasta el mes 360, que vamos a tener estos $280.000 de la inversión periódica que hicimos. Y a estos $280.000 hay que sumarles estos $213.000 que ganamos con esta inversión inicial que hicimos y nos da un total de casi $494.000. Entonces fíjense la diferencia con estos números de alquilar e invertir el dinero comparado con comprar una casa. Fíjense, hay que tener mucho cuidado con la tasa de interés que pagamos, que eso prácticamente es una de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Porque acá si la hipoteca, por ejemplo, con un interés menor, si la hipoteca fuera de $400, fíjense que acá cambia muchísimo el valor. Fíjense que se va a 340. Igualmente sigue conveniendo alquilar e invertir el dinero, pero ya no es tanta la diferencia. Y si por ejemplo tenemos que pagar acá $350 de hipoteca, bueno, acá ya estaría muy similar. Eso obviamente lo principal que cambia este valor es el interés que vamos a estar pagando por esa hipoteca. Entonces fíjense que hay que, digamos, calcular los números y no hay que hablar por hablar y decir no, si yo me gasto $500 por mes y tengo mi casa. Sí, es verdad, te gastás $500 por mes y tenés tu casa, pero eso le tenés que sumar la escritura y el down payment inicial. Y además sí, vas a tener tu casa, pero tu casa en 30 años va a valer $242.000. Si en vez de comprarte esa casa hubieras invertido el dinero, hubieras tenido $500.000. Entonces esto es algo que puede parecer un poco contraintuitivo, pero que una vez que lo vemos y que hacemos los números finalmente, nos termina dando una diferencia. Ahora, por ejemplo, si el alquiler fuera más alto, en vez de $420, supongamos 600, bueno, ahí no es tan conveniente alquilar e invertir el dinero. Y fíjense cuánto tendríamos comprando. Entonces, en este caso, si el alquiler fuera de $600 mensuales, convendría comprar la casa en vez de alquilar. Entonces, es cuestión no de hablar tanto, sino de probar y hacer los números efectivamente con un Excel, por ejemplo, como este que yo hice en mediodía, lo elaboré en un par de horas, y con el que nos da un número para poder comparar realmente si lo que conviene es alquilar o comprar una propiedad, porque la respuesta no siempre es lo más intuitivo. Y acá me dicen, con esto derribás el mito del primer techo. Claro, sí, hay un gran mito de que hay que tener una casa sí o sí, de que la casa es la mejor inversión, y no en todos los casos es así. Y muchas veces podemos generar mucha más riqueza y mucho más capital alquilando e invirtiendo dinero que comprando una propiedad. Esto es muy importante y es algo a tener en cuenta, ¿no? Otros aspectos que hay que considerar, por ejemplo, en rentar o alquilar no hay riesgo de comprar y que baje de precio la propiedad. Muchas veces una persona piensa que comprar es más seguro que alquilar, pero a veces no. A veces compramos una propiedad y esa propiedad puede bajar de precio. Lo que decía es que podemos tener un costo predecible del alquiler. El alquiler ya sabemos lo que vamos a pagar todos los meses o todos los años, más o menos lo podemos predecir. En cambio, comprando, no sé, por ejemplo, se nos puede romper algo en una propiedad y lo tenemos que pagar. Se nos rompe la ducha, se nos rompe la calefacción, se nos rompe una pared y la tenemos que pagar. Y eso no es tan predecible. Otra cosa importante del alquiler es que no tiene la ilusión de inversión. Mucha gente al comprar una casa piensa que está invirtiendo el dinero, pero en realidad está perdiendo dinero. En cambio el alquiler no, el alquiler todo el mundo ya sabe que no es una inversión alquilar. El alquiler se lo puede tomar como pagar un servicio por vivir en un lugar. Estamos pagando una mensualidad por vivir en cierto lugar. Y por ejemplo, otra cosa muy importante es que al comprar, estamos comprando una propiedad. No tenemos ningún tipo de diversificación. Llega a pasar algo con esa propiedad, con ese barrio, con esa ubicación, con lo que sea, y vamos a estar en problemas. Y un concepto muy importante de las inversiones es diversificar. Y al comprar una sola propiedad no estamos diversificando en nada.
no sé, ese barrio, supónganse que se vuelve turbio o se vuelve ruidoso o hay algún problema y no está bueno eso. Otro punto muy importante es que alquilar da libertad y cualquier cosa nos podemos mudar. Hay incontables ejemplos de personas que se van a vivir a un lugar y después de unos años no les sirve. O personas que, por ejemplo, se compran una propiedad y les queda chica. Entonces hay que tener en cuenta eso. Alquilar nos puede dar libertad y cualquier cosa no nos gusta el lugar, nos podemos mudar, es mucho más sencillo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el precio de las propiedades tiene volatilidad. Las propiedades suben y bajan de precio. Como lo vimos anteriormente, pueden subir o pueden bajar. Eso significa volatilidad, significa que nuestro patrimonio va a fluctuar y no está tan bueno eso. Y otros aspectos a considerar, digamos más tirando para el lado de que comprar podría ser bueno, es que lo bueno de comprar es la disciplina de pagar una hipoteca. Hay mucha gente que no tiene la costumbre de ahorrar dinero, mucho menos de invertir. En cambio, si se pone en un crédito hipotecario, bueno, la persona puede forzarse a disciplinar y a hacer sí o sí ese ahorro y esa inversión en la hipoteca. Otra ventaja es que comprar una casa puede dar felicidad a muchas personas. Y esto lo pongo entre comillas porque está discutible, no hay ningún estudio fehaciente que diga que comprarte una casa te da felicidad y que las personas que tienen una casa son más felices que las personas que no la tienen. No existe ningún estudio que diga esto. De hecho, la mayoría de los estudios que hay sobre el tema indican que comprar una casa es irrelevante para la felicidad a largo plazo. Pero bueno, mucha gente puede dar esto como un argumento de que comprarte una casa te da felicidad. Otra cosa que puede pasar es que comprar una casa te puede dar predictibilidad. Sí, vas a estar en un mismo lugar, eso lo tenés predecible y digamos más o menos podés asentarte en algún lugar y te puede generar cierta predictibilidad en tu vida. Y otra ventaja también es que si la hipoteca es a tasa fija, el pago nunca va a subir. Entonces ya sabemos lo que vamos a pagar de acá a 30 años de hipoteca. Entonces no vamos a tener ningún problema. Digamos, el pago ya sabemos lo que va a ser. En cambio, si alquilamos, bueno, el pago nos puede subir. Así que bueno, por la presentación de hoy eso es todo. Ahora vamos a lo que son responder preguntas. Así que cualquier pregunta que tengan acerca de este tema o de cualquier tema de inversiones en general que tienen, me la pueden hacer. A ver, acá me dicen, no hay nada mejor como tener tu propia casa, es tuya. No tener tu casa propia es como ser un nómada. Sí, a ver, eso depende. Depende, como les dije, hay personas que pueden creer que tener su casa les da felicidad, pero también te da otras desventajas. Y no sé, a mí por ejemplo, me daría mucha más felicidad tener luego de 30 años $500,000 que tener $250,000. No sé, ese sentimiento de tener tu propia casa y de no ser un nómada, ¿vale $250,000? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué te daría más felicidad y satisfacción? ¿Tener $250,000 más en tu bolsillo o tener una propiedad? Es una pregunta muy interesante para hacerse y que la verdad habría que hacérsela, ¿no? A mí personalmente yo prefiero tener más dinero en mi billetera, prefiero tener más patrimonio y con eso decidir qué hacer y decidir vivir, digamos, como yo quiero. Como ahí dicen, te da más libertad financiera, exacto. En mi opinión, la libertad financiera también conlleva un poco de lo que es libertad de lugar, de poder vivir donde uno quiera. Y eso también es importante y es algo a tener en cuenta. Acá me preguntan qué opino del crowd investing, de proyectos como Simple State. Mirá, yo lo he investigado, he trabajado también con Simple State. Me parece una alternativa interesante para lo que son las inversiones, pero todo va a depender de lo interesante que sea el proyecto en el que estamos invirtiendo, no tanto la plataforma. Si hay un proyecto que tiene mucho potencial dentro de Simple State o de cualquier plataforma de crowd investing, bueno, eso depende de qué proyecto sea. Si es interesante, sí, buenísimo invertir en ese proyecto, puede tener muy buen rendimiento. Ahora, para mí lo importante no es tanto la plataforma, el vehículo, sino
lo importante es el proyecto en el que estemos invirtiendo, ¿no? La plataforma y el vehículo me parecen interesantes. Me parece que está bueno tener, digamos, una plataforma que sea segura y regulada para el crowdfunding inmobiliario. Pero bueno, una vez que seleccionamos la plataforma, tenemos que elegir un proyecto que sea adecuado y que esté bueno. Otra alternativa muy interesante para invertir en propiedades que nos puede dar diversificación, por ejemplo, son los ETFs de propiedades. Existen ETFs que invierten en empresas que se dedican al real estate, que dan una diversificación mucho mayor. Y en mi opinión, si yo tuviera que elegir una alternativa de inversión en propiedades, elegiría ETFs de real estate, por el motivo de que me puede dar muchísima diversificación y digamos, mucho menos riesgo, y la ganancia esperada va a ser mucho mayor que comprando una sola propiedad o invirtiendo en un par de proyectos, ¿no? Sí, la empresa con el ticker O, creo que se llama Realty Income, es una empresa que es lo que se llama un REIT o Real Estate Investment Trust. Acá me dicen que Realty Income es muy linda empresa. Sí, Realty Income, a ver, la verdad que yo no invierto en empresas individuales, sino lo que hago es invertir, por ejemplo, en ETFs, que los ETFs diversifican dentro de muchas empresas. Ejemplos de ETFs de real estate, sí, ahí les puedo dar, por ejemplo, miren, acá estamos en una página que se llama justetf.com, que básicamente es un screener de ETFs, o sea, un lugar donde podemos buscar diferentes ETFs. Y si acá van a la parte donde dice Real Estate, van a ver diferentes ETFs de Real Estate. Por ejemplo, el primero que me aparece es este iShares Developed Markets Property Yield, que es un ETF que invierte en real estate, obviamente, dentro de lo que son los mercados desarrollados. Así que fíjense que acá, bueno, tenemos en este caso 32 ETFs diferentes de real estate. Pueden meterse a esta página y buscar ETFs diferentes de real estate. También los pueden ordenar, por ejemplo, por costos, por lo que es el TER. El TER es el Total Expense Ratio, que es el costo total. Fíjense, este es el más barato, es bastante pequeño, pero bueno, nos cobra 0.14%. Este nos cobra 0.24% y así con cada uno de los ETFs. O también se puede ordenar por el tamaño del fondo. Fíjense, este es el más grande, tiene 1.000 millones de euros de activos bajo gestión. Si nos metemos acá, vamos a ver, por ejemplo, que este ETF tiene 340 posiciones dentro. Acá podemos ver el gráfico de lo que es el rendimiento. Está desde 2006 y bueno, podemos ver los rendimientos que tuvo, más o menos un 85% de rendimiento desde 2006. Bueno, podemos ver, fíjense, toda la información general. Podemos ver el ETF, a ver, distribuye dividendos trimestralmente. Fíjense, quarterly significa una vez cada 3 meses. Y fíjense acá que son las principales posiciones. Fíjense, son todas empresas de real estate. Y acá está una que mencionaron, como por ejemplo Realty Income, también Prologis, Welltower, Simon Property Group, Public Storage. Bueno, tiene varias empresas de real estate. Y fíjense, lo bueno es que no invierte solo en Estados Unidos, sino que también diversifica en otros países desarrollados, como por ejemplo Japón, Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong. Entonces vamos a tener diversificación dentro de los diferentes de las diferentes empresas de real estate de diferentes países. A ver qué más podemos ver acá. Bueno, lo que son los rendimientos, es decir, desde el lanzamiento un 85% y acá rendimiento de los últimos 4 años. Los dividendos más o menos reparte un 3.29% como dividendos. Y bueno, podemos ver, fíjense, la información. Esta página está muy buena, muestra también los dividendos. Fíjense cuánto repartió año por año, cuánto repartió en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, cada mes cuánto repartió. Acá podemos ver lo que es un poco el riesgo, o sea, la volatilidad de este ETF. Y acá, esto es lo más importante, cómo lo podemos encontrar en cada una de las bolsas que cotiza, en qué divisa cotiza, si dice GBX es libra, si dice EUR es euro, MXN peso mexicano, así, y el ticker, que esto es lo que tenemos que buscar en nuestro broker
según la bolsa en la que queramos operar y la divisa. Entonces, bueno, este es el ETF y fíjense, acá aparece el mismo ETF, pero en vez de ser de distribución es de acumulación. O sea, en vez de repartir dividendos, lo que hace es reinvertir automáticamente los dividendos. Pero básicamente es el mismo ETF. Lo único que, bueno, lo crearon un poco más tarde, en 2018, pero invierte en las mismas cosas. Así que bueno, ahí vimos un poco lo que son los ETFs de real estate y cómo lo podemos encontrar en esta página, que es un screener de ETFs. Ahora, esta página tiene lo que son ETFs que cotizan en Europa. Si ustedes quieren ver ETFs que cotizan en Estados Unidos, tienen que buscar otra página que, fíjense, esta página, por ejemplo, que se llama etfdb.com. Acá podemos ver lo que son ETFs que cotizan en Estados Unidos. ¿Por qué les muestro las dos? Bueno, porque recuerden que los europeos no pueden invertir en Estados Unidos y los estadounidenses no pueden invertir en Europa. Así que les muestro las dos opciones. Y acá, si seleccionan Real Estate, pueden encontrar lo que son los ETFs más conocidos de Real Estate. El BNQ, SCHH, XLRE, bueno, todos los ETFs de Real Estate que cotizan en Estados Unidos. En esta otra página, en Just ETF, nos encontramos con los ETFs que cotizan solo en las bolsas de Europa. Así que podemos ver las dos opciones.